En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos mayores que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es interesante ver cómo no solo el Señor se defiende ante las preguntas, sino aprovecha cada momento para darnos grandes catequesis. Catequesis que son de una enorme actualidad. Porque el Señor establece un orden en el amor. Este orden es el que la Iglesia mantiene y respeta cuando habla de la virtud teologal de la caridad. Cuando hablamos de la caridad, la gente piensa que es el amor al prójimo. No es verdad. La virtud teologal de la caridad, la virtud de la caridad, aquella que tan maravillosamente canta San Pablo en la carta a los Corintios, la virtud de la caridad tiene como primer objetivo Dios. Primero Dios. Primero Dios, porque Dios es la raíz de todo, porque Dios es la fuente, Dios es la fuerza, Dios es el ejemplo, Dios es el motor, Dios es la raíz. Eso es lo que recuerda el Señor. Repito, esto es lo que enseña la Iglesia. Primero Dios, primero la raíz. Una raíz que no da frutos, un árbol que tiene una buena raíz, un buen tronco, incluso unas ramas bien extendidas y hojas abundantes, pero no da fruto. Bueno, pues quizá de sombra, pero no da fruto, tiene que dar fruto. La raíz es lo primero, pero no es lo único. El árbol tiene que dar fruto. El fruto es el amor al prójimo. El amor al prójimo no puede darse, no puede producirse en el sentido caritativo de la palabra, en el sentido virtuoso de la palabra, si no tiene previamente la motivación religiosa. Podrá haber solidaridad con el prójimo, y seguro que hay muchísima gente que no es creyente, que tiene esa solidaridad, y a veces te vas a encontrar con personas que no tienen fe y que tienen un comportamiento generoso mayor que el de algunos que tienen fe, ciertamente, segurísimo, y otros al revés. Pero la caridad empieza por la raíz y termina y continúa con el fruto. Por tanto, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Primero la raíz, primero Dios, primero la espiritualidad, primero la oración, primero la Santa Misa, primero el rosario, primero la adoración del Santísimo, la confesión. Es decir, todo eso que nutre nuestra relación con Dios. Primero Dios. Insisto, el Señor ha puesto un orden, primero y segundo. Primero Dios. Y luego, de forma inevitable, porque no podemos pensar que amamos a Dios si no amamos al prójimo, después los frutos hacia el prójimo. Ambas cosas son la caridad. La caridad no es el amor al prójimo, la caridad es el amor a Dios y el amor al prójimo. El árbol no es los frutos, ni tampoco es la raíz. El árbol es la raíz y los frutos. ¿Cómo tienen que ser esos frutos? Pues muy variados. Depende del momento y depende de la persona. No vas a dar a todos lo mismo. Hay personas a las que tienes que dar de comer y otros, esos no lo necesitan. Lo que necesitan es a lo mejor que les perdones, que tengas paciencia con ellos, que les sonrías. Hay personas a las que tienes que acompañar y a otras personas tienes que ayudarlas a que cumplan con sus responsabilidades, a que hagan aquello que es su deber. Dependerá de cada persona. Pero todo tiene que estar hecho por amor a Dios
y todo tiene que estar hecho pensando en el bien del prójimo. ¿Y qué pasa con uno mismo? Bueno, pues yo creo que ahí se establece un diálogo con el Señor. Si tú cuidas del Señor, el Señor te va a cuidar a ti. Y si tú cuidas del prójimo, te vas a encontrar con que el prójimo no es Dios. Es decir, Dios nunca te falla. Dios te da el consuelo, la paz, la esperanza, la ayuda que tú necesitas y que solo Él sabe y puede dar porque te la da dentro. Pero también necesitas la ayuda y el consuelo del prójimo, pero el prójimo no es Dios. Es decir, en el prójimo, entre otras cosas, como te pasa a ti también, a veces te vas a encontrar con una reciprocidad agradable, otras veces te vas a encontrar con egoísmo. A veces el amor que pones viene devuelto y con creces y recibes más de lo que das. Pienso, por ejemplo, en lo que los hijos recibimos de los padres. Otras veces das y das y das y lo que vuelves tan poco porque te encuentras con egoístas que piensan solamente en ellos, que están endiosados y que consideran que todo lo que les des se lo merecen y nunca van a estar abiertos a la gratitud, ni siquiera a la justicia. Bueno, he dicho antes que hay que educar, es decir, que a lo mejor hay que decir o hacer a veces cosas para ayudar a esa persona a que tenga un sentido mayor de la responsabilidad, de la justicia y del agradecimiento. Pero al final, lo que te llena el corazón será lo que Dios te dé. Lo otro es importante, muy importante, siempre será complementario. No podemos estar midiendo nuestro amor en función de la respuesta de los hombres. Medimos nuestro amor en función del motor de nuestro amor, que es el amor de Dios. Quizá en algunos casos, porque en otros no es así, lo que recibes no es lo que te mereces, no es lo que necesitas, es posible. Pero miras a Dios y te compensa todo. Y además, no hay que olvidarlo, que tú también tienes lo tuyo, ¿eh? Es decir, que también nosotros con Dios y con el prójimo a veces no hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿eh? Y no hemos amado como debíamos y no hemos devuelto lo que teníamos que devolver en amor y hemos sido egoístas. Por lo tanto, también nosotros tenemos que pedir perdón y mejorar. Primero Dios, no lo olvidemos, primero Dios, y luego por amor a Dios, por ti Jesús, por agradecimiento a ti Jesús, por amor a ti Jesús, el prójimo. Primero la raíz y luego los frutos. Las dos cosas unidas son la virtud de la caridad. Que así sea.